Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista y en esta oportunidad hablaremos del Zika, de esta enfermedad y sus consecuencias para la salud pública y la forma de prevención. Ya está con nosotros Julio Robles, el viceministro de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública del Gobierno de El Salvador. Viceministro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, a la orden. Un saludo muy especial a los televidentes de TVX. Saludos para toda la población salvadoreña. Gracias a usted, viceministro, por tomar esta invitación y acompañarnos y hablar un poco del tema de esta enfermedad. Sí. Para contextualizarles un poco el tema que vamos a abordar en el espacio de la entrevista, el pasado 11 de enero, la Dirección de Protección Civil emite una alerta nacional contra el zancudo que provoca la enfermedad Zika. Retomando los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud y la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud, se menciona una relación entre el Zika con síndrome Guillain-Barré y nacimientos de niños con microcefalia. La alerta decretada por la Dirección de Protección Civil significa que 47 municipios están en alerta amarilla. Por lo tanto, se realizarán medidas como fumigación, limpieza y jornadas de salud en esas zonas. Cabe destacar que 26 de los 47 municipios intervenidos se concentran en los departamentos de San Salvador y Chalatenango. Hace una semana, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, reportó 63 casos de mujeres embarazadas con Zika y 46 casos de personas afectadas con el síndrome de Guillain-Barré. Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, para la primera semana de enero de 2016 se registran 492 casos sospechosos de Zika y 366 casos sospechosos de chikungunya, y los departamentos con mayor énfasis de estas enfermedades son San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Para ampliar entonces un poco este tema, ya está con nosotros el viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles. Viceministro, entonces para iniciar, hasta este momento ya hay una actualización de los datos respecto al reporte epidemiológico que desarrolla el Ministerio de Salud en los casos de Zika, dengue y chikungunya. Sí, cada martes a mediodía el Ministerio de Salud se reúne para analizar toda la situación epidemiológica acontecida en toda la semana anterior. Este día, miércoles, trasladamos la reunión para este día miércoles a mediodía. Así es que lo que tenemos son datos preliminares, falta un análisis exhaustivo por parte de todas las direcciones y los titulares de salud para poder definir, pero en síntesis podemos decir que hay una tendencia al aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré en estos 2 meses en los que hemos tenido mayor presencia del virus de Zika. Sin embargo, expresarle que a partir de esta información, en noviembre, que solo tuvimos 3 casos de Zika, en diciembre tuvimos 3.833 casos de Zika, y enero, a la fecha, llevamos 1.561. Entonces tenemos un promedio de 5.397 casos de padecimiento de personas que padecen la afectación del virus del Zika, pero que solamente el 1.7, tentativamente, un dato preliminar, ha podido desarrollar esa debilidad de que empieza en los miembros inferiores, asciende, un tipo parálisis, y en pocos casos hemos tenido consecuencias de llegar a parar incluso los músculos de la respiración. La gran mayoría de ellos, incluso en el Hospital Rosales y el Seguro Social, han sido dados de alta, pero hay algunos todavía ingresados en nuestros hospitales que estamos abordando, pero que de todos los casos de Zika representan aproximadamente el 1.5, el 1.7%. O sea que para la población es cierto que hay que estar atentos a todos estos factores, pero no sembrar la alarma, el temor de decir que todo el paciente que le dé Zika va a desarrollar Guillain-Barré. Y me gustaría, aprovecho que hace esta mención, viceministro, para hacer la conexión, ¿no? ¿Cómo es este proceso de que la enfermedad del Zika se pueda derivar en síndrome Guillain-Barré? ¿Cómo es esto? No todos los casos, usted mencionaba, lo pueden derivar. ¿Qué propicia para que se desarrolle en algunos casos y no en otros? El Guillain-Barré es un síndrome. Cuando uno tiene definido qué produce una afectación de nuestro cuerpo, se llama enfermedad. Cuando no tenemos definido, la ciencia no ha definido con exactitud a qué se debe, se llama síndrome. Y en este caso, el síndrome de Guillain-Barré se ha visto asociado, por ejemplo, a afecciones virales, a afecciones bacterianas, a gastroenteritis, a problemas virales, etc. Hay un conjunto, más de 30 etiologías asociadas al virus del Zika.
En este caso lo que hemos visto que aparece a Guillain-Barré, perdón. Sí. En este caso aparece el Zika y hay un incremento de los casos de Guillain-Barré. Hay una asociación, por eso es que la OPS, la Organización Mundial de la Salud, ha alertado a todos los países, a sus países miembros, para que estemos atentos y vigilemos de cerca estos casos. En el caso nuestro, por ejemplo, de los casos que le mencionaba, 5.397 casos hemos tenido de casos Zika desde noviembre para acá, y hemos tenido sospechas del síndrome de Guillain-Barré en 92 personas. 92 personas que han sido aproximadamente 42 en el Ministerio de Salud y 50 en el Seguro Social, lo que los hace un total de 92 personas. Estas 92 personas, que es un dato inicial hasta el día de ayer, estas 92 personas, la mayoría han estado, por ejemplo, hemos dado alta a 32 personas. Okay. O sea que se han ido para su casa sin ninguna complicación, sin ningún problema. Tenemos ingresados al momento 25 personas en el Hospital Rosales y 29 personas en el Seguro Social, haciendo un total de 54. A estos 54 los estamos vigilando, los estamos tratando, unos con medicamentos y otros expectantes en observación con tratamiento de soporte para que no puedan o anteponerse a cualquier complicación de desarrollar una parálisis en este sentido. En ese caso, ya el Ministerio de Salud y su equipo de investigación están viendo estas relaciones para hacer esta asociación que usted mencionaba de cómo a través, puede ser el Zika, la enfermedad pueda promover este síndrome de Guillain-Barré. O sea, ¿hay algún factor, un elemento que ustedes han identificado en algunos de estos casos que dice es generador o es promotor? Que la situación que se ha observado en el Guillain-Barré, sí, es que nuestro organismo, así explicado en palabras sencillas, tiene todo un sistema, tiene todo un ejército dentro de nuestro cuerpo, que es el sistema de defensas. Cuando llega un cuerpo extraño, un virus, una bacteria o un hongo, el organismo se defiende. Y en el caso del Guillain-Barré, el organismo se defiende contra el virus del Zika, contra cualquier otro virus, pero también afecta a nuestro sistema nervioso periférico. Entonces, desconoce la actuación, actúa sobre el virus, pero también actúa sobre el sistema nervioso. Y eso es lo que produce en determinado momento una debilidad, una parálisis simétrica ascendente que por lógica, por frecuencia, aparece primero en los miembros inferiores y asciende. El peligro de esa debilidad y esa parálisis es que cuando paraliza los músculos de la respiración, ya la persona no puede respirar por sí sola. Entonces es necesario la unidad de cuidados intensivos de los hospitales para colocarle un respirador automático para que esté ventilando hasta que la persona vaya recobrando nuevamente la fuerza de los músculos de la respiración y empiece a hacerlo. En este sentido, hay una respuesta desordenada, digamos, de nuestro sistema inmune hacia esto, que no lo produce solamente el Zika. La afectación del Zika, la afectación del sarampión, el dengue, cualquier otra enfermedad, cualquier otra bacteria tan asociada, puede nuestro organismo actuar en contra de la bacteria, pero también en contra de nuestros nervios, y ahí es donde se desencadena la enfermedad. Y en estos casos, viceministro, que tienen confirmados, ¿cuáles son los mecanismos de tratamiento? Es decir, de cómo se puede tratar estos casos para evitar llegar a un escenario pues mucho más grave. Sí. En el caso del virus del Zika, como toda afectación viral, igual que el dengue, el chikungunya, valga la oportunidad para... Sí. Es que con nuestra población hay que platicar despacios estos temas, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que el buen médico, a que el buen personal de salud es aquel que nos receta el montón de medicinas. Y en este sentido, todas las afectaciones virales no tienen un tratamiento específico. Entonces uno lo que actúa es sobre los síntomas. Si tengo fiebre y malestar general, tomo un analgésico. Si tengo dolor de cabeza, un analgésico. Si tengo cualquier otro malestar, va prurito, picazón, un antihistamínico. Sí. Si me arden los ojos, se están poniendo rojos, unas lágrimas, unas gotas lubricantes. Entonces, es sintomatológico el tratamiento. No hay algo específico que vaya a nuestro cuerpo y mate al virus. No se puede, porque el virus es intracelular. Y si atacamos al virus, atacamos nuestras células, y entonces no podemos penetrar en ese sentido. Entonces, el tratamiento es sintomático. Por eso que el Zika, su manejo es en ese sentido. Ahora, el Guillain-Barré, que ya es un problema de
de la respuesta inmunológica acelerada, entonces ahí hay alternativas. Sí. Unos los hemos manejado expectantes y han salido, ¿verdad? Sin ningún tratamiento. Pero hay dos medicamentos, podríamos decir, que se están utilizando, procedimientos que son de mucha utilidad para el caso del Guillain-Barré. Es la plasmaféresis, que es como hacer un recambio de la sangre, quitar aquellos anticuerpos que son malos, digamos, un lavado de la sangre, aplicar albúmina y con eso se recupera la función normal del sistema sanguíneo. Y el otro caso es administrar inmunoglobulina, los frascos de inmunoglobulina, para actuar sobre la respuesta desordenada y actuar sobre el virus. En ese sentido, hay dos medicamentos, dos procedimientos que los dos los tenemos en el sistema público de salud y en el Seguro Social. Entonces, nuestros especialistas valoran, si yo llego con Guillain-Barré al Rosales, me examinan, hacen diagnóstico y el especialista decide qué tipo de tratamiento me va a dar. Si me va a dar plasmaféresis, que es el procedimiento que le digo, que le sacan la sangre, se la readecúan, se la vuelven a poner, pero ya en una forma más limpia, digamos, con albúminas, y el otro es las inyecciones de inmunoglobulina. Entonces, pero esa es una decisión. Los dos tratamientos los tenemos en el sistema público, lo único que uno se usa o el otro. No se pueden usar los dos combinados. Okay. Vea, uno o el otro. Y uno lo tenemos 100% en nuestros servicios y el otro hay que valorarlo porque es, digamos, tremendamente más caro, tremendamente más caro que el otro, pero los dos tienen el mismo efecto, la misma positividad. No solo lo decimos nosotros, sino que a nivel mundial, que la plasmaféresis es tan efectiva como la inmunoglobulina y los dos los tenemos en el sistema público. Tenemos que hacer una pausa, viceministro, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista un poco hablemos también de la relación con casos que puedan afectar a mujeres embarazadas del Zika y particularmente mecanismos de prevención, dado que nuestra audiencia pues está pendiente de este tema, qué mecanismo está desarrollando el Ministerio de Salud, la Dirección de Protección Civil en conjunto para evitar propagar esta enfermedad, si le parece. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos en su espacio de entrevista en Informa TVX Primera Emisión. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este día miércoles 20 de enero del año 2016. Nos acompaña Julio Robles, viceministro de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. ¿Qué tema estamos abordando? Estamos hablando del Zika, sus consecuencias a la salud pública y las formas de prevención. Entonces, retomando un poco la plática, viceministro, otro de los elementos que es importante tener en consideración es el riesgo a mujeres embarazadas que el Zika podría propiciarles nacimientos de niños con microcefalia. En la introducción mencionaba, en la contextualización mencionaba que 63 casos de mujeres en estado de embarazo con Zika. Hasta este momento, viceministro, ¿qué medidas han implementado con estos casos o cuál ha sido el seguimiento más bien que han desarrollado en estos casos para prevenir algo mucho más grave? Perfecto. Decirle que desde el año pasado, en mayo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud alertó a todos los países del mundo, los países miembros de OPS y OMS, sobre la epidemia por Zika, a nivel, la presencia del virus del Zika. Y ya en octubre, noviembre de este año, diciembre, primeros días de diciembre, alertó sobre la posibilidad de asociación entre la microcefalia en el niño recién nacido, producto de que la embarazada, de la madre, en su embarazo, en su primer trimestre, haya tenido contacto con el virus del Zika. Y también alertó sobre la parte del síndrome de Guillain-Barré que se presenta en 2 o 3 semanas posteriores a la presencia del Zika, de la afectación por Zika. Entonces, desde esa época para acá, nosotros hemos estado analizando, tenemos un protocolo de seguimiento para la mujer embarazada. Déjeme decirle que el primer trimestre del embarazo, el embarazo tiene 3 trimestres, el primer trimestre es el más crítico porque es la etapa en donde el niño se está formando, el niño o la niña se está formando, el embrión. Y cualquier cosa que llegue a la embarazada y que llegue el embrión lo puede afectar. Un microorganismo, un virus, una bacteria, un medicamento, hay medicamentos que se llaman teratogénicos que la mujer embarazada los toma y puede producirle malformaciones al niño. Algunas afectaciones generales entonces pueden afectarlo. Entonces lo que nosotros hemos procurado
y esto es una educación en todos los servicios de salud, alertar a aquellas mujeres que están en proceso, digamos, de embarazarse, o las que están embarazadas en sus primeros 2 trimestres de embarazo, llevarles un seguimiento estricto si han padecido de la afectación por la fiebre del Zika. Sí. Si no la han padecido, estamos estimulándolos, ¿vea?, a que tomen todas las medidas necesarias de protección, mosquiteros, repelentes, no tener contacto en áreas donde hay el virus del Zika, eliminar los criaderos del zancudo dentro de la casa y la comunidad, que son los factores importantes. Entonces, en ese proceso existe un protocolo de manejo y ya llevamos las 63 que usted menciona y otro grupo aproximadamente de 30 a 33 embarazadas, Sí. Estas 90 a 96 embarazadas que les estamos dando seguimiento para que detectar en cualquier momento la presencia de alguna normalidad. El recién nacido, a través de estudios de ultrasonografía, podemos detectar el tamaño de su cerebro, de su cabecita, y así le vamos dando seguimiento. Lo observable, lo palpable de la estructura del encéfalo, del cráneo, se ve hasta que el niño nace. Pero nosotros nos estamos anteponiendo para ir dando consejería a nuestra población, sobre todo a las embarazadas, en caso de tener esta afectación en el primero o segundo trimestre del embarazo. ¿Y hay algún tipo de tratamiento que ustedes han considerado, que han valorado para estos casos particularmente? Es decir, según las condiciones en las que se encuentra, usted mencionaba el primer trimestre es clave, ¿no?, para hacer este monitoreo, pero ¿hay algún tipo de tratamiento que ustedes están valorando o están considerando como fundamental? El problema de la persona embarazada que padece del virus, la afectación por el virus Zika, Sí. es que el virus penetra todas las membranas de nuestro cuerpo. Sí. Y cuando ya penetró a la placenta, a la estructura donde está inmerso el niño, va a ser muy difícil actuar con un tratamiento específico para que el niño no sufra el impacto del virus dentro de su organismo. Y como en muchos casos, hay muchos medicamentos, muchos virus, muchas bacterias que actúan sobre diferentes formas de malformación, unas del esófago, otras de la cabeza, otro del intestino, otro del corazón, otro de los pulmones. Y en este caso se ha visto, y esta es la casuística que se presenta, sobre todo en Brasil, es el caso de la asociación con problemas del cráneo, del encéfalo, específicamente con el tamaño pequeño para la edad gestacional. Y en ese sentido es muy difícil decir que a un niño que ha sido afectado con el virus dentro de la madre, nosotros vayamos a tener un tratamiento específico para él, porque la afectación es en su formación, en su constitución ya con cerebro, corazón, hígado, riñones y todo. Por eso es que hay que anteponerse a que no vaya a llegar el virus del Zika al organismo de la embarazada y pueda penetrar hasta donde esté el niño. Claro, porque las consecuencias en este caso sí serían permanentes y muy Exacto, es permanente. Otro aspecto que me gustaría que hablemos, viceministro, en alerta que decretó la Dirección de Protección Civil, destacaban 2 departamentos, San Salvador y Chalatenango, dentro de los que tenían más municipios en alerta amarilla. ¿Hay alguna particularidad en estos departamentos y los municipios dentro del departamento de San Salvador y Chalatenango para decir, los énfasis van a ser acá, o hay un patrón o hay algo distinto que es propicio para que la gente se enferme de chikungunya, de Zika o de dengue? La afectación por el dengue, por el chikungunya y el Zika está asociado a los 3 tipos de virus, pero los 3 tipos de virus no son nada sin el zancudo. El vehículo transmisor es el zancudo. ¿Vea? Aquellos municipios donde tienen los índices larvarios más altos es donde, cuando decimos índice larvario, es que hay mayor cantidad de zancudos por casa. ¿Va? Lo que se acepta es que 4 casas de 100 podrían considerarse dentro de límites normales, pero nosotros tenemos promedios de 10, 11, hay municipios que tienen 30, 20, 40, pero el promedio nacional digamos que es 11 el índice larvario. ¿Qué significa? Que San Salvador y Soyapango, que son densamente poblados, en donde hay más índice larvario y más fácil contaminarse por cualquiera de las personas. Entonces, el índice larvario es fundamental, por eso es que con Protección Civil, a sugerencia del Ministerio de Salud, viendo en primer lugar 2 factores, el factor
de que hay casos sospechosos y que hay casos confirmados en San Salvador, Soyapango, y tomando el factor entomológico, que son los lugares donde tenemos más índices larvarios, es donde hemos emprendido en los 47 municipios se está trabajando como prioridad, como un aspecto más moderado que el número de municipios que están en alerta verde, que tienen los índices larvarios menores, más bajos, pero los que están en índices larvarios más altos, digamos, en comparación con nosotros, y donde tenemos más casos sospechosos, es donde estamos emprendiendo las acciones. Este día, precisamente, terminamos la primera fase, donde es un proceso de capacitación y educación, tanto al personal médico, a los maestros, profesores de los más de 5.000 centros educativos, regionales, también a los alcaldes, al COANS, y se han emprendido acciones entre Protección Civil, Ministerio de Salud y los alcaldes para actuar en el municipio para atacar el causante de todo esto, que es el zancudo. El zancudo es el que te lleva el virus que afecta a todas las personas. Y en ese sentido, a partir de ahora, de este día o mañana, sí empezamos otro proceso. Y es el proceso de actuar tanto en la comunidad, de actuar tanto en las escuelas, de actuar tanto en el hogar y en las instituciones, para que en conjunto, porque este no es un problema específico de salud, nosotros pasamos todo el año fumigando, todo el año dando charlas, todo el año dando educación, todo el año abatizando, todo el año entrando a las casas, enseñarle a nuestra gente a hacer la limpieza con lejía de nuestras pilas, barriles y todo el año. Pero hoy queremos intensificarlo más, pero no lo podemos hacer solo como Ministerio de Salud. Tiene que ser la comunidad, tiene que ser los centros escolares, tiene que ser los medios de comunicación, porque ya hemos visto en varios medios de comunicación que los índices larvarios son altos. Entonces hay criaderos de zancudos. Entonces en ese sentido todos debemos unirnos, porque sin zancudo no hay dengue, no hay zika, no hay chikungunya, no hay ninguno. Entonces el objetivo primordial, principal, es eliminar el zancudo, que es el causante de todos estos problemas. Viceministro, quiero retomar en su última intervención, en sus últimas palabras, el tema de la relación con los gobiernos locales. Entiendo que las autoridades de la Dirección de Protección Civil y el Ministerio de Salud se reunieron con el Consejo de Alcaldes del área metropolitana, con el COAMS, para plantear un poco el estado y la información que tiene el Ministerio de Salud al respecto. En este caso, ya hay compromisos adquiridos de los gobiernos locales, y cuáles han sido, ¿no?, para ver este vínculo entre las instancias en este caso, el Ministerio de Salud con los consejos municipales. Sí, ya en forma rápida, llevamos una semana en reunión ¿cómo se llama?, de preparación, esta primera fase, en donde el abordaje, como le decía al principio, fue con educación y con salud, pero a la par también con todos los consejos municipales, principalmente estos que están en alerta amarilla. Entonces, en ese proceso, la aceptación ha sido muy buena. Ustedes por los medios han transmitido las reuniones de la Dirección de Protección Civil con los alcaldes, ha sido muy receptiva. Hay muchos que se han comprometido, han elaborado sus planes municipales o están en el proceso, van a apoyar con los aspectos de fumigación, porque en realidad los aspectos de mantener el saneamiento ambiental, de mantener limpio su municipio, no le corresponde al Ministerio de Salud, le corresponde a las municipalidades. Sin embargo, en este proceso, y dada la fortaleza, digamos, lo complicado de esta enfermedad, del Zika, como que ha creado conciencia, y varias, así como la población, han creado conciencia de que me puede dar Zika, puedo desarrollar Guillain-Barré, evitemos esas complicaciones, matemos al zancudo, destruyemos los criaderos, etcétera, y eso en parte es favorable, porque todo mundo con el que hemos platicado, sea educación, sea salud, sea alcaldía, etcétera, todos están compenetrados de la responsabilidad, y vamos a establecer planes específicos municipales para hacer un abordaje integral, digamos, de todo este proceso. Déjenme decirle que nosotros tenemos ya con las alcaldías bien elaborado el plan, en el sentido de que no solamente la fumigación masiva es el problema de esta. Usted puede pasar fumigando todo el municipio de San Salvador y en realidad puede matar los zancudos adultos, los que andan volando, pero las larvas que están en su casa, que son el 70%,
Esos al siguiente día que pasa la fumigación nacen y volvemos a tener el problema. Entonces, a la par que se hace la fumigación, responsablemente yo en mi casa elimino todo tipo de criadero, ya sea en una cáscara de huevo, en una planta, en un florero, en una concha, en una llanta. Yo elimino todo eso. Y entra el sistema de salud con la untadita de lejía de la parte de la pila o del barril que está vacía, no la que tiene agua, la que está vacía, me da otras recomendaciones, colocamos abate y así de forma integral podemos abordar la enfermedad. Y en este caso me gustaría también saber la importancia que tienen los comités municipales o la organización más local. Por ejemplo, a veces juntas vecinales, directivas piden el apoyo de instancias del Ministerio de Salud, de la alcaldía para la fumigación u otras actividades. Entonces, en ese caso, la importancia que puede tener la organización colectiva, la organización de la gente en sus territorios para prevenir, ¿no?, y evitar que los índices larvarios sean altos. La organización de la comunidad es fundamental. Fíjese que nosotros lo que hemos establecido en nuestras jornadas nacionales, días específicos para actuar sobre todas las escuelas, sobre todas las instituciones, sobre todas las áreas específicas donde tiene que ver mucha gente. Pero lo que le pedimos a la comunidad es que esto sea permanente, ¿verdad? Que todas las acciones antivectoriales sean permanentes, que no solo sea de un día. Y las municipalidades, con los comités locales, forman un papel muy importante. La destrucción de los criaderos de zancudos. Si yo destruyo el criadero, lo más seguro, 100% seguro, a menos que llegue de otra parte, es que no van a haber zancudos volando. Porque la parte esencial de donde sale el zancudo ya no va a existir. Y esa es la eliminación de la larva. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener éxito y no vamos a tener en nuestra comunidad ningún zancudo y ninguna afectación de este tipo que andan dando. Estamos cerrando la entrevista, viceministro Robles, pero me gustaría hacer que usted haga el llamado también a nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿no? Lo importante de la prevención, de la limpieza de sus pilas, de desechar el agua que está en recipientes, y esto porque son prácticas que hay gente que lo deja pasar y los tiene ahí en su casa si no considera que ahí es propenso para las larvas que luego se derivan en zancudos y esto se deriva en enfermedades como las que hemos hablado. Entonces, exacto, un mensaje particularmente a la gente de la audiencia. Muchísimas gracias a TVX por esta oportunidad. Son muy escasas las oportunidades, pero este medio se ha identificado con los aspectos de educación de nuestra población y es fundamental. La solución del problema no está en el exterior, está en el interior, principalmente dentro de nuestros hogares. Nuestros estudios demuestran que el 70%, incluso a veces llega hasta el 80%, que los índices larvarios, que los criaderos de zancudos, mejor dicho, están dentro de nuestras casas. Si nosotros en nuestras casas nos preocupamos por eliminar todos los criaderos de zancudos, hemos ganado infinidad de puntos en relación a estas enfermedades. Eso es importantísimo. Si alguien presenta alguna sintomatología, no, por favor que no se vaya a automedicar. Una característica de estas infecciones por virus es que si yo tomo un antiinflamatorio, puedo sangrar internamente y eso es más grave, me voy a morir más luego. Por eso es que dentro de los analgésicos, el que menos daño hace es el acetaminofén, porque no hay ningún medicamento que haga el bien y deje de hacer algún colateral. Y en este sentido el acetaminofén. Consulte, por favor, no se automedique, vaya a la unidad de salud más cercana, a la unidad del Seguro Social donde corresponda, para que ellos le proporcionen un diagnóstico y le den un tratamiento oportuno y lleve una secuencia, no olvidarse que yo voy a dar una consulta y ya me curé y ya pasó todo, sino que hay que darle seguimiento a estas enfermedades porque 2, 3, 4 semanas después aparecen complicaciones, así como el chikungunya, los dolores articulares, así en el Zika, los problemas de Guillain-Barré, de microcefalia, así como en el dengue, con la fiebre quebrantahuesos. Entonces todas esas situaciones hay que mantenerlas siempre atentos de cualquier complicación. Pero lo esencial, y con esto termino, lo fundamental es que nos unamos todos para eliminar los criaderos de zancudos. Si eliminamos los criaderos de zancudos y hacemos estas acciones antivectoriales dentro de nuestra casa, en la comunidad, en el lugar donde trabajamos,
vamos a tener éxitos en esta enfermedad. Perfecto, viceministro. Gracias por habernos acompañado. No, Y estaremos a la orden. expectativa de las actividades que esté desarrollando el Ministerio de Salud sobre el tratamiento y enfrentar directamente esta enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Gracias por Saludos a habernos todos. acompañado. Es importante, amigos, que sigan las recomendaciones de las instancias de salud respecto al caso del Zika, chikungunya y dengue. Vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos seguimos con Alejandra para más información. Informa TVX, primera emisión. Regresamos.